En estos momentos en la puerta del Hospital Militar, ustedes saben que ayer el gobierno anunció 3 centros de referencia, 3 hospitales, para decirlo de alguna forma, de cabecera, que van a ser equipados y en caso de registrarse más casos de pacientes con coronavirus van a ser atendidos en ellos. El Papa Francisco es uno, el Hospital del Milagro es otro y el Hospital Militar es el tercero. Lo invitamos al ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Ricardo Villada, para hablar sobre el tema. Buen día, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, ¿nos puede dar algún detalle acerca de esto que yo estaba comentando recién? Sí, efectivamente, nos estamos preparando, nos estamos alistando y ayer el gobernador ha recorrido el Hospital Papa Francisco, que es el hospital de la zona sur. Hoy estamos acá presentes y ayer tuvimos una reunión con el comandante de la brigada, a quien agradecemos a la brigada, al ejército, por haber tomado la disposición de poner a disposición este hospital, que no es provincial, es un hospital que depende del ejército, o sea, de nación, y hemos decidido establecer también acá lo que se llama en términos técnicos un centro de referencia, de tal manera que junto al Hospital del Milagro y junto a toda la red de clínicas y hospitales privadas, fíjese que el único caso de contagio que tenemos de coronavirus hoy se encuentra alojado en una clínica acá de la ciudad, con lo cual no está en el sistema de gestión pública, así que todos nos estamos preparando y todos estamos haciendo las cosas. Fíjense, estamos acá en Avenida Arenales y se ve otra situación. Todavía hay muchos autos, tenemos que lograr un aislamiento mucho más efectivo y para eso le pedimos a la gente que tome conciencia, le pedimos a los medios de comunicación que logren hacer entender a la gente que la estrategia que estamos haciendo es un autoaislamiento, un distanciamiento social, de tal manera de evitar que la propagación del virus, la propagación de la enfermedad, tenga los niveles que ha tenido en otros países y por lo tanto haga colapsar a los sistemas de salud que obviamente no están preparados para una pandemia. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que lleva adelante el gobierno de la provincia y también obviamente el gobierno nacional, y esto es lo que queremos que se entienda. Queremos que el vecino, el profesional, nos alegra mucho, ayer tuvimos una reunión con todas las entidades empresarias y la Cámara de Comercio tomó la decisión directamente de que se cierren los comercios, aquellos que no tengan que ver con la provisión de alimentos, de artículos de limpieza, de medicamentos, de artículos de farmacia. Así que poco a poco vamos en la dirección de lograr un efectivo combate a esto que tanto nos está golpeando. Bien, una consulta de mi parte. Este hospital está ligado a la atención a jubilados, tiene una fuerte relación con el PAMI. ¿Han contemplado esta posibilidad? Digo, porque si va a ser un centro de cabecera, un centro de referencia para pacientes con coronavirus, ¿puede traer alguna complicación, por ejemplo? Sí, claro que se contempla todo eso y justamente se lo hace de manera temprana. Vuelvo a insistirle, imagínese, nosotros tenemos un solo contagio y está en el sistema de gestión privada, pero necesitamos ir alistando, necesitamos proveer a las camas de los elementos necesarios. Hoy a la tarde va a haber, en el día de hoy, perdón, va a haber una reunión de la ministra con el comandante de la brigada y seguramente con el director del hospital, a los fines de ir realizando estos aprestos. Se está adquiriendo respiradores tanto en el orden nacional como en el provincial. Nos estamos alistando justamente para que si llega la pandemia a nuestra provincia, Dios no lo permita, y nosotros mismos no lo permitamos, porque hagamos las cosas más efectivas de la que la estamos haciendo, si eso ocurre, nosotros tengamos un nivel de preparación bueno. En eso estamos, con todas las limitaciones que tenemos limitaciones de recursos económicos, pero también tenemos la limitación de que como es algo nuevo, la gente tiene miedo y por lo tanto mucha gente del sistema de salud también tiene temores y tenemos que lograr que se entienda que hay que dar lo mejor de sí, hay que tener una actitud solidaria y responsable y lograr que las cosas se realicen de acuerdo a lo que se viene planificando.
Bien, Bárbara, Javier, están en comunicación con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Ricardo Villada. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Gracias por atendernos en uno de los centros de referencia del Hospital Militar. La pregunta tiene que ver con por qué estos 3 centros de referencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Hospital San Bernardo y el Hospital Materno Infantil? Se realiza una redistribución de las atenciones de acuerdo a las patologías y en ese sentido el sistema de salud, de la misma manera que está ocurriendo aquí en Salta, ocurre en todas las provincias, en todos los países, adecúan la atención de todo el sistema para poder resistir, como le decía, este eventual alto impacto que tendría un crecimiento y que se desate realmente una pandemia. Lo mismo está ocurriendo en particular en las zonas en donde en nuestro país, como usted sabe, en el día de ayer ya prácticamente se ha llegado a 100 casos en nuestro país, casos positivos de presencia del virus en pacientes, y esto requiere que todo el sistema se reorganice. Bien, y por lo tanto, aquellos hospitales como el del Hospital San Bernardo concentran su atención en otras patologías. Seguro, y lo mismo en el Hospital Público Materno Infantil. Ayer en el Hospital Papa Francisco los vecinos rompieron la cuarentena para manifestarse. ¿Cuál es el mensaje del gobierno para los ciudadanos que residen, por ejemplo, en Solidaridad o en Democracia? En primer lugar, un mensaje que tengan tranquilidad. El mensaje se lo hemos dado directamente. Ayer nos hemos reunido avanzada la noche en las oficinas del centro cívico, hemos recibido un grupo de ellos para explicarles cuáles son las medidas que estamos tomando, para darle la tranquilidad que estamos reorganizando todo el sistema de salud, que en primer lugar no es el único lugar donde se va a atender a los pacientes con esta enfermedad. Estamos acá justamente, lo hacemos en el Papa Francisco porque es el hospital de la zona sur, tan largamente pedido por los vecinos de la zona sur. Lo hacemos acá porque es el hospital que está más en la zona norte de nuestra ciudad. Y de la misma manera hay que hacerlo en cada uno de las regiones de la provincia. En cada uno de los lugares hay que disponer para la atención de aquellas personas enfermas. También párrafo aparte para la gente lo que está haciendo con las personas que eventualmente están enfermas. No hay que estigmatizar, no son nuestros enemigos, son personas que eventualmente tienen una enfermedad y que deben seguir un protocolo, pero que puede ser usted, puedo ser yo, puedo ser el camarógrafo, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos. Tenemos que ser solidarios y entender que debe haber una responsabilidad colectiva frente a situaciones como esto. Vamos a hablar, obviamente, seguimos hablando, además de tomar todas las medidas con firmeza, hablamos con los vecinos para que se entienda. Una sola pregunta más de mi parte. Se rumoraba en la jornada de ayer la posibilidad de ser necesario habilitar también el centro de convenciones. ¿Hay algo de cierto en este rumor? Mire, haciendo una evaluación de nuestro sistema de salud, sistema de salud pública, que como le digo, algunos están en manos de gestión pública, en manos de los gobiernos, y otros en manos privadas. Nosotros entendemos que no habría problema con la cantidad de camas. Sí, eventualmente tendríamos inconvenientes en cuanto al equipamiento necesario para disponer en esas camas. De todas maneras, nosotros tenemos evaluaciones, como usted sabe, la Central de Trabajadores ha puesto a disposición del Gobierno Nacional todos los hoteles sindicales, si es necesario. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, hay varios de ellos, así que tenemos una gran disposición en ese momento, en ese sentido, de infraestructura para poder poner a disposición esto, que es un hospital nacional, también entra dentro de ese esquema y ha sido puesto ya a disposición, así que yo entiendo de que no va a ser necesario una medida, Dios no lo permita, una medida de esa característica, porque hay muchas alternativas
antes de tomar la determinación del centro de convenciones. De todas maneras, todo esto se evalúa no solamente a nivel provincial, sino con las directivas de quien conduce este proceso, que es la Autoridad Sanitaria Nacional. Ministro, en estos últimos días hemos escuchado mucho sobre lo que puede pasarle a una persona mayor en el cuerpo y que lo que seguramente va a necesitar si tiene coronavirus es un respirador. En Salta, en la provincia, ¿cuántos respiradores hay? Bueno, ayer la jefa del servicio de infectología, la doctora Rangión, ha sido bastante clara en ese sentido. En cuanto al equipamiento que hay en la gestión pública y en la gestión privada. Más de 200 respiradores hay en nuestra provincia, pero sí debo decirle que el gobernador, que hoy viaja a Buenos Aires a mantener una reunión con el presidente de la Nación, está haciendo también gestiones para poder aumentar e incorporar más equipamiento, ya sea comprado directamente por el gobierno nacional o por el gobierno provincial, de la misma manera que estamos haciendo gestiones para poder lograr, como todos conocen, el gobernador ha sido muy firme en ese sentido, para lograr que los análisis se hagan acá, en la provincia, y que podamos tener resultados más rápido. Hoy se hace un primer panel viral acá en Salta, luego debe mandarse a una prueba viral última en Buenos Aires, en el Instituto Malbrán, y esto es lo que se quiere descentralizar, y esperamos que hoy tengamos la buena noticia de que efectivamente nos confirmen que también en Salta se van a hacer los análisis. Sería muy bueno, sería muy bueno. ¿Y cuál es la postura que va a llevar el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ante la posibilidad de que haya una cuarentena obligatoria? ¿El gobernador está a favor? Y en ese caso, ¿cómo se va a aplicar en Salta y a quiénes va a alcanzar? Mire, el gobernador ha sido uno de los primeros que ha planteado la necesidad del cierre de las fronteras. El gobernador ha sido uno de los primeros que ha planteado la suspensión del transporte, porque entiende la gravedad de la situación y entiende con claridad que la mejor herramienta para vencer y controlar esta pandemia es el autoaislamiento, lograr que esto no pase, que la gente se quede en sus casas, para que en definitiva el virus no tenga cómo propagarse, que no tenga medio cómo propagarse. Mire, en el dengue nosotros combatimos al mosquito, porque es a través del mosquito que se transmite. Acá se transmite a través del contacto social. El contagio se da a través de un contacto entre las personas, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces nos tenemos que quedar en las casas. Tenemos que evitar que en esta etapa, en donde ha ingresado el virus a nuestro país, que ya hay 100 infectados, 70% de ellos están en la región de Buenos Aires, en la región metropolitana. Tenemos que evitar que se propague, y para eso nos tenemos que autoaislar, con todos los inconvenientes que eso significa, los inconvenientes de carácter económico. Sabemos que hay mucha gente que se complica con esto, sabemos que se producen consecuencias, pero acá tenemos que cuidar un valor, un bien superior, que es la salud y la vida, y esto es lo que está convencido el gobernador. Y esta va a ser la postura que lleva a la reunión de gobernadores. Y seguramente se van a tomar medidas muy duras que yo creo que a futuro nos vamos a dar cuenta que fue el camino correcto. Entonces, ministro, hoy en la reunión con gobernadores, cuando el presidente le pregunte al gobernador Gustavo Sáenz si está de acuerdo con el aislamiento obligatorio, ¿cuál sería la respuesta del gobernador? Yo no soy el gobernador, claramente, pero le expresé con claridad cuál es la posición que tiene el gobernador. El gobernador desde el día domingo, cuando nos reunió y se reunió con todas las autoridades máximas del ámbito provincial, dijo con claridad que él creía que había que tomar medidas duras para poder lograr un aislamiento, para poder lograr ese verdadero distanciamiento social. Durante el lunes y martes no se logró. Durante el lunes y martes sacamos, como dice el vicegobernador, sacamos a los chicos de la escuela, sacamos a los jóvenes de las universidades, pero en vez de estar en sus casas, estaban en los parques, en los shopping, en los centros comerciales.
Este no es el camino claramente. El camino es lo que está ocurriendo ahora. Tuvimos que decretar medidas como suspender el transporte, tuvimos que sacar medidas como limitar el ejercicio comercial, tuvimos que tomar medidas muy duras, tuvimos que sacar la policía a que patrulle las calles diciéndole a la gente, usted no puede estar en esta plaza que está acá cerquita. Usted el día lunes, martes veía un montón de gente que creía que podía seguir haciendo actividad física y seguir juntándose con los amigos ahí. No se tenía conciencia y en muchos casos no se tiene conciencia de lo que puede llegar a pasar. Esto es lo que nosotros estamos viviendo como gobierno y esto es lo que queremos que la gente entienda. Y vamos a tomar las medidas que sean necesarias. El aislamiento tiene que ser total y obligatorio. Nosotros creemos, o yo particularmente creo que se va en esa dirección, a un aislamiento total y obligatorio, obviamente pudiendo realizar las acciones básicas de subsistencia, como es el acceso al alimento, el acceso a la salud y también cuestiones básicas que tienen que ver con nuestra seguridad. Ha sido usted muy claro, ministro. Le agradecemos mucho su presencia en el móvil en la jornada de hoy.